La vida se trata de experiencia, desde las más grandes como viajes y rupturas amorosas, hasta las más pequeñas, como que se te regó la leche en la estufa o vas estresado en el tráfico. Son precisamente estas experiencias las que nos ayudan a cambiar, mejorar y ser más consciente de la realidad en la que nos encontramos. Soy fiel creyente de que si escuchamos las vivencias de otras personas, podemos aplicar retazos en nuestra vida y cambiar. Para eso diseñé este espacio, para que escuches la historia de personas que tal vez vivieron lo que tú estás viviendo, o de expertos que conocen los problemas que enfrentamos como sociedad y que hacen parte de lo que yo denominaría la experiencia humana. Soy Juanes López y te quiero dar la bienvenida a Crecimiento Experiencial, un podcast donde espero que aprendas conmigo y puedas entender otro tipo de perspectivas. Bienvenidos al 8º capítulo de Crecimiento Experiencial. Pues mil gracias por seguir escuchando el proyecto, por estar sintonizados. Sé que hay gente que le está aportando realmente y es lo que me parece valioso. El tema de hoy, como ya vieron en el título, es un tema que está muy latente en lo que estamos hablando, en las conversaciones que estamos hablando, que es el racismo. Antes de tocar el tema, pues les quiero contar que estoy con Eliana Valencia, que es cofundadora de Afrorraíces. Ya nos contará un poquito ella más qué hacen, de qué se trata. Es bogotana. Pues como siempre se lo dije antes de comenzar la grabación, pero mil gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo, por explicarnos sobre este tema, que sé que, o sea, no deberían explicarnos, hey, no discrimines, porque no tiene sentido, pero mil gracias por hacerlo. Entonces, pues primero, como siempre, comienzo saludando y preguntándote, ¿cómo estás, Eliana? Hola, buenos días, muy bien, gracias, Esteban. Ay, qué bueno, cuéntame un poquito más de qué es Afrorraíces, qué hacen, en qué consiste el proyecto. Bueno, Afrorraíces es una idea que nace como en el corazón de la Universidad Nacional de Colombia, de la CEU, de 3 estudiantes afrocolombianas que estudian en la universidad, que son mis compañeras, 2 compañeras y yo. Nosotras nos vimos en la, necesidad de visibilizar de una forma particular los aportes de la población afrocolombiana raizal y palenquera a la construcción de nación, que hemos visto que vivimos como afrocolombianas nacidas en Bogotá, pues que hay muy poco reconocimiento de la historia negra del mundo y de Colombia en la academia. A pesar de que sí hay muchos pensadores, muchos académicos, muchos profesores afrocolombianos y no afrocolombianos que han desarrollado trabajo sobre este tema, no se visibiliza, no se divulga, se hace tan público, sino solo en unos círculos exclusivos. Y decidimos hacer una serie de actividades dentro de la universidad que le dieran reconocimiento a estos festivales dentro de la universidad que tenían un componente cultural y un componente académico. Y ya lo hicimos en los últimos años, entonces pues nos graduamos y no seguimos haciendo actividades dentro de la universidad. Pero años después pues decidimos que era necesario seguir haciendo cosas desde el tiempo que nos quedaba un poco libre, porque además somos ingenieras y contadoras, entonces no estamos metidas de lleno en el movimiento social, haciendo actividades permanentes, sino que tenemos pues unos trabajos alejados de esa dinámica, pero en nuestros tiempos libres decidimos aportarle a este objetivo que es el crecimiento o el reconocimiento y la reivindicación de la comunidad en Colombia. Entonces nos hemos dedicado a acciones muy puntuales, muy pequeñas, con recursos, gestionados a través de convocatorias distritales para reconocer el valor de la estética afro, para reconocer el aporte de las mujeres profesionales, y la última actividad que hicimos se llamaba el baúl de la memoria, como historias de los migrantes afro que han llegado a Bogotá desde hace muchos años. Eso más o menos nos dedicamos y estamos en una transición, pensándonos como organización, hacer trabajos un poco más concretos que le aporten a la toma de decisiones en temas de política pública. Entonces queremos dedicarnos a un poco más de investigación, construcción de documentos de evaluación de política pública, como que sirvan de consulta para otras personas. Te invité pues porque el tema, como ya dije anteriormente, está muy latente con el George Floyd, de lo que pasó, y me hice muchos como replanteamientos. Yo, pues no desde lo de George, sino desde hace mucho tiempo
vengo pensando y replanteándome el tema de cómo el racismo es un lenguaje que tenemos como sociedad. Y quise sentarme a buscar, digamos, en nuestro país cómo se evidenciaba. Entonces, cuando pasa lo de actual, lo de Estados Unidos, me parece terrible que tuviera que pasar esto para que se abriera la conversación, pero ya que lo abrimos, ¿por qué no la estamos poniendo soluciones en nuestra realidad, en nuestro contexto que es Colombia? Luego pasa lo de Anderson, Arboleda, y me hice muchos cuestionamientos, entonces quiero, o sea, eso se va a tratar del episodio, de entender cómo es el racismo dentro de nuestro país, pero antes de enfocarnos en eso, quisiera preguntarte, pues, lo básico, ¿qué es el racismo? O sea, ¿qué lo podemos contar? O sea, ¿es discriminación o es xenofobia? ¿Qué es el racismo realmente? Digamos que quieres documentar sobre racismo y vas a las fuentes más fáciles que son el Internet, Google, pues te va a dar una definición muy básica que te va a explicar qué es discriminación por condición racial o por pertenencia racial o étnica. Pero desde las comunidades étnicas o racializadas, como nos llamamos, las personas racializadas son los indígenas, los afro, y también los gitanos, los rom, si nos vamos pues, a otro extremo del mundo, pues van a ser los asiáticos, los musulmanes, son racializadas. Las personas racializadas viven una discriminación que ha sido históricamente estructural. Para el caso particular de la población afrocolombiana y afrodescendiente en el mundo, la historia del colonialismo nos puso en una condición en la sociedad inferior desde el inicio, digamos, de lo que fue la construcción del mundo y de su sistema económico. Y fue la trata transatlántica de personas esclavizadas. Entonces el racismo es una estructura social, económica, política y cultural que determina que las personas de etnia afro, de raza negra en este caso particular, pues no permitan acceder a ciertos círculos de la sociedad como lo hacen otras personas, en particular mestizos, que han tenido, digamos, como el camino más fácil para acceder a esas oportunidades. Entonces, eso, digamos, que amplía el concepto solo de racismo a un concepto de racismo estructural. Y una pregunta, algo que vi un post que se me hizo muy como en el punto, que decía que el racismo es más que odio consciente, porque están, digamos, los supremacistas blancos, el Ku Klux Klan, pero realmente el racismo no solo se trata de eso, o sea, hace parte de las expresiones que tenemos. Entonces quisiera que me explicaras como los tipos de racismo que existen, más allá de solo decir odio a una persona por ser afro. Sí, está ese inicial que fue el odio consciente, que lo vimos muy explícito en Estados Unidos, que tal vez en Colombia la historia no lo ha documentado muy bien cómo se vive acá. Lo vimos también muy explícito en Sudáfrica con el apartheid, pero el racismo estructural es cuando, por ejemplo, desde la esfera política y del Estado, las políticas públicas y los programas de desarrollo social no están enfocados para realmente disminuir las brechas de la población afro o indígena. Entonces tú ves en Colombia que en la periferia del país es donde están ubicadas y asentadas las poblaciones afro e indígenas. En el Amazonas, mayoritariamente la indígena, todo el borde sur del país, en el Pacífico colombiano, indígena y afro, predominantemente afro, y en la costa atlántica, también afro-caribeña. Y lo que vemos es que el país se construyó y se cimentó en el centro, pero las peores carreteras, los peores accesos a sistemas de salud, también los sistemas políticos más corruptos están en la periferia. Si ahora te regresas a la ciudad, te vas a las ciudades, el conflicto armado golpeó de forma más significativa a las poblaciones afroindígenas del país. Y eso hizo que nos moviéramos hacia el centro de la ciudad, ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín. Pero en las ciudades, ¿qué ves? En las comunas, Ciudad Bolívar, Suba, Usme, en Soacha, en la periferia, se ubica la población afro y se acomoda y vive también las mismas desigualdades. Eso es racismo, digamos, desde la estructura también política, porque el Estado no está enfocando políticas específicamente para disminuir ese problema o para solucionar ese problema. Hay un racismo cotidiano que es ya la sociedad tiene también el chip implantado de que lo negro es malo, de que el negro es flojo, de que solo sirve para hacer deporte o para cantar o para bailar. Entonces puedes ver, y lo vive mucha gente también en el Transmilenio, o sea, no es muy común que la gente lo denuncie, pero sucede.
si tú te acercas a preguntarle a más jóvenes, ¿qué actitudes tiene la gente con ellos en la calle? Se alejan, se agarran el bolso, lo miran mal, tú vas corriendo de afán, eso ha pasado mucho, a mí me ha pasado, si tú vas de una clase a otra corriendo, te gritan, cójanlo negro, cójanlo ladrón, cójanlo, porque tú vas corriendo, pero la gente automáticamente piensa que porque tú eres de un color de piel negro, eres un ladrón, no has hecho algo malo. Ese es el racismo que ya está, digamos, como implantado. Lo mismo, ya pues las acciones directas, ya la violencia directa. Y lo que ha pasado últimamente, y que también hace parte de todas las estructuras del el racismo o la violencia policial. Digamos, eso era lo que quería hablar de racismo en general, pero ya que nos vamos a Colombia directamente, algo que me estuve pensando mucho en estos días era: no podemos comparar la situación de Estados Unidos con Colombia porque no es lo mismo. O sea, como tú dices, no está documentado que en Colombia hubo segregación como en Estados Unidos tan fuerte, o no tenemos conocimiento. O sea, tú no vas a saber de un Malcolm X o de un Martin Luther King o una Rosa Parks en Colombia porque no te lo enseñan. Y entonces eso me puso a pensar y yo decía, es que el tema en Colombia es que nosotros naturalizamos el racismo. Al final de cuentas allá es evidente, pero acá nosotros andamos como no, eso no existe, porque no somos conscientes de eso. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo se evidencia en Colombia? ¿Cómo es esa naturalización en nuestro país que permite decir que en Colombia no hay racismo? Cuando hablamos de racismo a nivel general en el mundo, volteamos mucho a mirar hacia Estados Unidos por muchas razones, y es porque también ha sido un país que también se nos ha incrustado en la psiquis desde Hollywood, desde todo, o sea, todo lo que hemos consumido, digamos, mediáticamente viene de Estados Unidos. En estos temas de racismo, pues también tenemos muchos referentes para ver allá y muchas cosas que aprender, pero no lo vamos a poder adaptar a Colombia porque el contexto del país es muy distinto por obvias razones. La historia del racismo en Estados Unidos se desarrolló de manera muy fuerte porque las políticas segregacionistas fueron muy evidentes. Acá en Colombia no hubo políticas segregacionistas tan evidentes, pero sí hubo, por ejemplo, en Andagoya, de donde es mi papá, allá se instaló una compañía que extraía el oro y llegaban gringos pues a hacer su trabajo, pero lo que la gente no sabe y muy pocas personas lo saben, y eso sí está un poco documentado, es una parte del pueblo en donde solo podían vivir los gringos y otra parte del pueblo donde solo podían vivir los nativos. Entonces, en Colombia, ¿por qué no reconocemos el racismo tan directamente? Por eso, porque una parte es eso, las políticas segregacionistas no fueron tan evidentes, pero otra parte es que la dinámica social en sí del país es muy compleja. El conflicto armado nos ha vuelto una sociedad también indolente frente a todas las problemáticas sociales. El conflicto armado nos puso como una coraza frente a la injusticia de todo tipo. Entonces, esa combinación como de tantos factores de conflicto armado, guerrilla, entonces luego el asedio paramilitar, más la corrupción, creo que no permite, digamos, ver la esencia de los problemas sociales en detalle. Y el racismo es uno de ellos. Y la violencia contra la mujer es otro. Y el abuso de niños es otro. Y así. Entonces nosotros en general estábamos indignados por el país, pero pues no, en detalle no nos indignamos por nada. Así es como, pues el país va mal y ya estamos condenados, o bueno, los que hacen algo por mejorarlo, pues es una lucha diaria muy difícil porque uno logra, digamos, unas victorias con algunas cosas, algunos proyectos puntuales, pero luego te llega la noticia de que otro líder social asesinado. Entonces, pero si nosotros nos queremos, digamos, profundizar en cifras de verdad, nosotros sabemos que la población en condición de vulnerabilidad en Colombia, por debajo de la línea de pobreza, con las necesidades básicas insatisfechas, son muchas personas de muchas características y pertenencias étnicas, pero si entramos en detalle podemos ver que la mayoría de esas personas son comunidades afrocolombianas. Si nosotros vamos a ver las cifras de violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, son muchas por todo el país, pero vamos a ver que las denuncias y los registros que se han hecho son más mujeres afrocolombianas. Lo mismo, la mayoría de víctimas del conflicto armado son afros e indígenas. Eso no es, digamos, una casualidad, eso no es normal.
frente a eso hay un tema que tocas que me parece muy importante y que es algo que he tratado con muchas personas, digamos, con este tema, era que el racismo en Colombia está disfrazado por el clasismo y nos parece que eso está bien. O sea, en el sentido que decimos, no, pero es que no existe racismo, solo existe clasismo, pues porque ellos son las comunidades más afectadas. Y yo digo como, pero ¿no te parece, Mar, que el clasismo exista en nuestro país? Entonces... Sí, muchos trinos con esas excusas como eso no es racismo, es clasismo. Ah, bueno, entonces está bien que las brechas económicas sean tan Exactamente. amplias en el país. Y me puse, o sea, realmente me senté a investigar porque no, o sea, uno no puede estar argumentando desde lo que uno sabe y desde lo que uno piensa, digamos, en su mente. Y el tema es que si uno se sienta a ver los departamentos con más tasas de pobreza, desafortunadamente son los que tienen más poblaciones afro. O si te vas a ver a Tumaco, que es una de las zonas más afectadas en nuestro país por el conflicto armado, el 88% de la población es afro. O también hay una segregación en espacio, o sea, no vas a ver la misma cantidad en ciudad que la que vas a ver pues en comunidades como el Chocó, como en Bolívar o como en Nariño. Entonces quisiera que me explicaras un poquito cómo es eso, o sea, cómo se da la brecha económica, que también es como una brecha de segregación territorial en nuestro país. La brecha económica, digamos, se profundiza cuando los territorios afrocolombianos, raizales y palenqueros son foco de explotación económica y especialmente desde sus recursos naturales, pero ni desde el Estado ni desde las compañías que realizan esta extracción de recursos hay como un retorno de ese beneficio real. Entonces, ¿qué ha pasado? Todo el corredor pacífico es una zona llena de oro y platino. Y desde los años, que yo diría 30 o antes, porque mi abuelo trabajó en esa compañía minera, pues han sacado el oro, pero si tú vas al Chocó, pues primero la vía Quibdó-Medellín no se ha terminado de pavimentar. La de Pereira-Ismina, que está un poquito más adelantada, tiene un gran tramo pavimentado, pero ya llegando al Chocó, o sea, hasta Risaralda, ¿sí? Hasta Risaralda está pavimentado. Cuando ya entras al Chocó, pues hay problemas en la vía. Entonces ahí empieza la brecha. No hay una devolución o un retorno de beneficio, digamos, que que se reparta esa bonanza de forma equitativa con las regiones y con los territorios. Eso es por un Estado débil que también ha permitido que en una dinámica, digamos, económica, las empresas mineras extraigan los mejores recursos sin que le retornen lo suficiente al Estado, sino simplemente una pequeña parte. Luego de eso, pues también la corrupción en los territorios y en general en la nación, porque también uno escucha mucho para es que son pobres porque quieren, o es que obvio son pobres porque allá son los más corruptos y escogen a los más corruptos. Digamos que también la estructura política no permite que las personas voten en muchas partes del país, y esto no pasa solo en el Chocó, esto pasa en todo el mundo, no permite que las personas escojan un referente político o un representante político con las características que correspondan para sacar adelante un plan de gobierno que les permita mejorar sus condiciones. Aparte de eso, tú ves también que todo el oro que se ha sacado del Chocó, pero no hay una universidad fuerte. La Universidad Tecnológica y la Universidad del Pacífico en Buenaventura son dos de las universidades más desfinanciadas públicas del país. Entonces, cuando no hay una educación de calidad, por lo menos superior, porque los colegios públicos pues, también tienen sus problemas, pero pues hacen la tarea, pero cuando ya ahí se rompe el ciclo de educación y cuántos chicos que se gradúan de bachillerato van a poder ingresar al SENA o a la educación superior. Ahí ya estás entonces también ampliando la brecha, porque muy pocos van a poder mejorar sus condiciones de vida a través de oportunidades laborales porque no van a poder ingresar a la universidad. El conflicto ha confinado a unas comunidades en particular y no les ha permitido salir. Entonces también la economía de la coca ha dejado encerrado a algunas comunidades en eso, no porque quieran raspar coca y vivir de eso, sino porque es lo único que tienen a la mano. Resulta más rentable eso que sacar el plátano, la yuca, las frutas endémicas, lo que sea.
básicamente, pues para mí ahí es la mayor brecha económica. Pero entonces cuando las personas logran con mucho esfuerzo salir de la ciudad a otros centros poblados pues más prósperos como las ciudades capitales, ahí tienes que vivir otro tipo de realidad. Y es que cuando tú estás en tu pueblo, si tú estás en Quibdó o en Tumaco, o en Barbacoas o en Cartagena, bueno, en Cartagena es otro caso de racismo muy complejo también, pero si estás allá, pues allá no te van a decir, oye negro, oye negrita, Nietzsche, morenita, persona de color, discúlpame, ¿no? Allá tú eres Juan, Pedro, Camila, Jefferson, Esteban, Eliana, sí, allá tú eres como te nombraron. Cuando sales a la ciudad, eres el Nietzsche, mi negrito, mi negrita Cuscús, la negra Tomasa, ahora con el profesor superó, ¿cómo es? La cevichica, y cuando sales, ¿sí? Cuando sales te das cuenta de otra realidad y es el racismo, y es el racismo. Y es que te ven diferente y te nombran diferente. Entonces va a ser más difícil acceder a, si ya tienes un cupo asegurado, listo, entras a la universidad. Pero también tuve compañeros en la universidad que venían de Barbacoas, que queda en Nariño, la costa pacífica nariñense, que no aguantan la presión de esta ciudad, o sea, ni siquiera por cosas que sean es que no son explícitas, pero el trato es distinto y la presión es distinta, porque tú sales también de tu núcleo familiar siendo un niño. Los amigos que yo tuve en la universidad que llegaron por un programa especial de admisión para comunidades étnicas tenían 17 años cuando entraron a la universidad. Entonces, a veces iban en sandalias a clases y eso era un tema de burla, porque, pues, o sea, ¿cómo vas a ir en chanclas a una clase? Pues bueno, es como ellos se vestían. Luego, obviamente, el frío y las condiciones climáticas les hacen cambiar su forma de vestir, pero esos detalles marcan y muy pocos terminaron. Entonces ahí también hay otra brecha. Los que ingresan a la educación superior en otras ciudades, la presión académica, porque también debemos que reconocer que el nivel de algunas escuelas en el Pacífico no es el mismo cuando tú te gradúas acá, tú acá, y por lo menos en la Universidad Nacional ellos tenían que competir con personas que podían pagar matrículas en otras universidades, pero prefirieron pasar, estar en la universidad, pero tenías que competir con personas del Refus, del Liceo Francés, del Angloamericano y de otros colegios de Bogotá, pero cuando tú pones a un chico de Barbacoas a competir con uno del Refus, pues ¿qué va a pasar? Hay una ventaja ahí, hay una brecha enorme en educación, porque el del Refus ya viene con el francés aprendido, con el inglés también aprendido, también con los libros garantizados, con la fotocopia, sí, con una mejor alimentación también, porque eso influye también, o sea, los chicos que llegan a Bogotá tienen que darse la pela por comer bien, por aguantar frío y por resistir la presión social. Y además rendir académicamente. Entonces es más difícil, sí, es más difícil. Y sabes algo que mencionas que me parece, nosotros sí tendemos a ridiculizar y es algo que a mí me costó. Por ejemplo, con el de Sábados Felices, el soldado Micolta. Y eso uno de niño se reía y esto, pero cuando ya uno es consciente de la situación, o sea, me estaba burlando de las características físicas de otra persona y yo cómo me sentiría si hicieran lo mismo conmigo. Y eso es racismo, y eso es racismo explícito, y en Estados Unidos se llama blackface y es delito. Y sabes también qué es lo otro, por ejemplo, yo lo pensaba con el tema de Mabel Lara, cuando hablaba de, y ella hizo un post cuando estuvo en Noticias 1, que pudo por primera vez hacer su afro y ella se sentía tan orgullosa y yo veía comentarios que decían pero porque se siente orgullosa, o sea, eso que tiene que ver y como que explicaba que decía me estaban tratando de cambiar en los otros noticieros en los que yo estuve y el momento de poder ser quien yo soy, estar orgullosa de quien yo soy, entonces también ese es un tema de discriminación que estamos constantemente diciéndole a las personas afro que no son válidas, que su color de piel no es válido, que su tipo de cabello no es válido. Estamos en estos estándares de belleza tan estúpidos que permiten que hasta el racismo se sienta en esas personas que no se sientan
tranquilas con quién son y que se sientan orgullosas de quién son. No, y eso es otra arista, digamos, del activismo antirracista, el luchar contra los estereotipos de belleza. Todo el tiempo te están diciendo, y especialmente a las mujeres, porque pues los hombres simplemente se cortan el pelo y ya, pero bueno, ellos también tienen su reivindicación alrededor de la estética, pero digamos, tú estás soñando todo el tiempo con alisarte el cabello, porque el cabello liso es lo que está en top, es como aparecen las mujeres en televisión, es como te veas a ver más bonitas, como te vas a peinar más fácil. Y eso detrás de la liser y de alaciarse los cabellos. Hay toda una destrucción de la identidad, pero además hay un tema de salud grave, que hay mujeres que se han quedado calvas de tanto abuso de químicos para alisarse el pelo. También hay registros como de, eso tiene una trazabilidad y unas precondiciones para generar cáncer de piel y un poco de cosas, de condiciones graves. ¿Cómo estamos tan alienados sobre nuestro, no es solo los estereotipos de belleza, sino sobre cómo la sociedad nos dice vernos, que no nos importa abusar de nuestro cuerpo para vernos así? Entonces, el tema de Mabel Lara con su cabello crespo es una cosa que también viene de unas luchas atrás. Por ejemplo, en Cali, mi tía, que es Emilia Eneida Valencia, ella lleva 17 años haciendo un festival que se llama Tejiendo Esperanzas, que es un concurso de peinadoras afro. Entonces, hace 17 años estamos tratando de posicionar que el cabello afro natural es bonito, sí, pero nuestra historia del cabello afro tiene años, incluso ya ahora se está consolidando pues tanto que hay empresas de mujeres negras que se dedican a eso, que eso es otra pelea también difícil, porque como Pantene, L'Oreal, ya se dieron cuenta que en las mujeres negras hay un mercado, ahora están sacando productos para cabello rizado. Y eso de cabello rizado también es un matiz, porque ellos no pueden decir, para vender, ellos no pueden decir cabello afro, no lo van a vender. Para vender ellos tienen que decir cabello rizado. Es complejo. Claro, es complejo. Y lo que dices, o sea, al final de cuentas lo mismo es que es lo que está pasando acá en Colombia. O sea, ninguno nos estaríamos replanteando actitudes racistas si desafortunadamente no hubiera pasado lo de George Floyd. Eso es lo que, digamos, yo digo desafortunadamente la muerte de George Floyd ha sido, y hay muchos, porque en febrero murió otro afroamericano a manos de 2 supremacistas blancos porque estaba trotando, lo vieron y le dispararon. En Colombia también han habido muertes por odio racial y no se han podido denunciar, o si han denunciado y no han logrado el impacto que hemos querido, pero desafortunadamente la muerte de George Floyd ha dado la oportunidad para que el mundo hable abiertamente de racismo. Sí, bueno, ya tocamos un poquito del tema, digamos, económico y político, pero es lo que hablábamos, tú no vas a ir a tu colegio y te van a enseñar sobre San Basilio de Palenque. Y a mí me pareció muy sorprendente porque yo me enteré que tenemos el primer pueblo libre de América en MasterChef. Y yo decía, ¿por qué no me lo enseñaron? O sea, ¿por qué en el pensum académico no está la historia de eso? Yo hasta este momento me enteré que el 21 de mayo de 1851 fue el día que se abolió la esclavitud. Entonces no hace parte de nuestra historia y eso es otro tipo de discriminación. O sea, lo que hablábamos, acá no está documentado ni se enseña el tema de la segregación, ni se enseña la historia como es, porque sabemos que los 60, bueno, que el Bogotazo y eso, pero no sabemos realmente lo que viene del otro lado de la historia, y no solo digamos con comunidades afro, sino de comunidades indígenas, de las comunidades campesinas. Ese tipo de cosas no lo sabemos. Entonces, pues sé que no, o sea, es muy difícil resumir tanto como la historia, pero quisiera que me contaras un poquito más de cómo es el tema de por qué no nos enseñan eso en el colegio y dónde podemos buscar información para informarnos, no en el sentido de que esa sea nuestra historia, pero sí de volverlo algo que hace parte de nuestra historia. No es nuestra historia, digamos, al ser mestizos, pero sí es una historia que hace parte de nuestro país y que debería ser incluida en los libros. Yo creo que igual sí hace parte de nuestra historia, porque el hecho de que San Basilio de Palenque fuera el primer pueblo libre de América generó otras luchas independistas en el continente, como en Haití. Y eso hace parte, digamos, hace parte de la historia universal, pero no se reconoce. Otra parte de la historia que los ejércitos libertadores
estuvieron también al frente en sus filas muchos esclavizados en promesa de su libertad. O sea, les dijeron, vamos al frente de batalla y si ganamos, los dejamos libres y van a ser ciudadanos. Y la historia no nos cuenta que luego de ganar las batallas en 1819, les dijeron, no, mejor hacemos una ley de vientres y sus hijos iban a poder ser ciudadanos libres. Los engañaron. Y así, eso pasó también en varios países, pero eso hace parte de nuestra historia. El reconocimiento de las comunidades étnicas se dio en Colombia hasta 1991 con la reforma de la constitución política. Además, siempre hay que decir que teníamos una constitución política antes de eso de 1886. O sea, cuán arcaica podía ser, cuán conservadora, que no reconocía a todos los colombianos como ciudadanos activos. Y a raíz de esa modificación en la Constitución se desprende el artículo transitorio 55 que determina que la nación va a construir un conjunto de políticas públicas que le den el reconocimiento a las comunidades afro e indígenas. Pero eso también viene, digamos, como de un marco superior, global, que es el convenio. Esta historia uno la repite del convenio de las Naciones, de la Organización Internacional para el Trabajo, de la OIT, el convenio 169, que habla sobre pueblos indígenas y tribales en el mundo. Y esto le ordena a todas las naciones que en sus territorios tengan estas comunidades a desarrollar políticas para el reconocimiento de ellas y además a generar mecanismos de consulta previa sobre la decisión de sus territorios. Eso, digamos, es el origen del reconocimiento de estas comunidades. Entonces, a partir de ahí se desprenden una serie de políticas que 30 años después no se han terminado de implementar, ni de desarrollar, ni de sacar adelante, y una de ellas es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y esto, digamos que determina que todos los colegios públicos y privados que estén bajo el régimen del Ministerio de Educación deben desarrollar un plan de estudios que integre los aportes de la comunidad negra en Colombia en su plan curricular, y esta es la Cátedra de Estudios Afro. ¿Qué ha pasado con esto? Como es una cosa que hay que hacerle como checklist, todas las determinaciones que dicta el ministerio en los colegios, como la cátedra ahora de la paz, ahora la cátedra de historia, antes la cátedra ambiental de estudios afro. Entonces, como esto es un checklist, lo que hacen los rectores inicialmente es dejárselos a los profesores sociales. Luego los profesores de sociales pues tienen todo una información que dar en el año a tantos cursos, que el tema de la cátedra lo hacen el 21 de mayo porque es el Día de la Afrocolombianidad. Sí. Entonces, toda una política, toda una ley que además pues, te dice cómo hacerlo. Hay un decreto que lo reglamenta, pero todo queda resumido en un día que por lo general es una actividad cultural. A veces en colegios lo hacen, en otros no. Hablar de que acá en Colombia hubo esclavos negros. Y ahí queda, y ya. Creo que también es un tema de lo que hablamos, la representación importa. Al final de cuentas... Sí, y sí importa, y sí tenemos referentes, o sea, no solo es claro. un libertador, que además, o sea, ¿cómo tienes que ser de fuerte para poder liberar a un grupo de 35 personas y meterte en la selva y que además no te encuentren los españoles? ¿Sí? No, y de defenderlo, porque no solo es irte a la selva, o sea, defenderte para que no vengan y me vengan a volver a esclavizar. Claro, y la historia de Palenque es muy linda porque también de varios palenques, porque hubo muchos palenques en todo el mundo. En el Chocó hubo uno que era el de Barule, el palenque de Tado, que Barule es otro también referente, digamos, histórico, pero pues para poder salir, y ahí también viene el origen de los peinados, y es que para que pudieran salir, primero en el cabello se guardaban las semillas, para poderlas resembrar, y luego en las tropas, acá les decimos, pues bueno, tropas, trenzas pegadas, se pintaban el camino para que pudieran llegar. Entonces ese conocimiento ancestral no está reconocido pues por la sociedad, por nosotros sí, los que digamos hemos trabajado en esto sí lo tenemos como referente. Aparte de otro referente que es Manuel Zapata Olivella, un escritor afrocolombiano que es contemporáneo con Gabriel García Márquez, que escribió una gran novela, no similar, sino una gran novela así como de la magnitud de 100 años de soledad, súper compleja, que se llama Chango el Gran Putas, y pues no está tampoco referenciada en ninguna lista de lectura. Él tiene toda una colección de libros, y hay muchos también escritores y escritoras negras que no aparecen, pero lo curioso aquí son datos como que Manuel Zapata Olivella fue quien
recomendó a Gabriel García Márquez para trabajar en El Espectador. Y datos así curiosos No, y algo que pensaba mucho era el tema bueno, en Estados Unidos está, no sé, Blackage, me explico, pero en Colombia no vemos eso. O sea, en Colombia tenemos la percepción de ver no sé, Bolívar, donde nos muestran que los afro eran esclavos, o vemos que es la señora del aseo, están en posiciones como de trabajadores, o que son deportistas, o que son músicos, lo que tú decías ahorita, pero no es como, o sea, no hay un tema aspiracional, hay una variedad, o sea, antes estaba, no sé, Kid Pambelé, pero ahorita hay una diversidad de personas afro, digamos, a quienes admirar y que sentirse relacionados, digamos, no como yo como mestizo, pero sí como, o sea, los niños afro. Entonces, quiero que me cuentes un poquito de eso, o sea, si existen producciones que narren o sea, otro tipo de narrativas sobre los afro para que las personas puedan ver y puedan, no sé, como salirse del estereotipo de decir, como no, es que si va a estar entonces es porque es empleada. Sí, hay contenido, hay mucha documentación. Ahora se están haciendo esfuerzos como para poderla reunir y divulgarla. Digamos, si tú quieres encontrar eso en Caracol, RCN, o sea, no va a pasar que haya producciones exclusivas para reivindicar lo afro más allá del fútbol, porque sé que no veo mucho ese tipo de contenido, pero sé que hubo, por ejemplo, una novela sobre la selección donde hablaba de la historia de Tino, Freddy Rincón, el Tren Valencia, que todos eran referentes afro. Sé que hubo también algo que se llamaba como la historia del 10, que no sé quién era, a qué historia se refería, pero creo que también los protagonistas eran negros. Pero luego vas a ver producciones como La Esclava Blanca. Eso fue un tema de debate en su momento muy, muy complejo, porque intentaron mostrar una parte de la historia. Yo no la vi, yo me vi como 2 capítulos y la dejé tirada. Pero lo que entiendo es que intentaron contar una parte de la historia de la esclavización y el cimarronaje en Colombia, pero el protagonista es una mujer blanca que no sé por qué termina siendo esclava, pero que al final es ella quien lo salva, no las luchas de la comunidad negra esclavizada es quien lo salva, sino que es la esclava blanca. Entonces, eso es un poco, o sea, da risa y es pues ridículo, pero la gente se queda con esa imagen. La gente se queda con esa historia porque no se va a ir a un documental a verlo ni a leerlo en los libros. Pero aparte de eso, en su momento también hubo un gran debate porque esa novela era en horario familiar, cuando habían escenas de castigos. Tuve la oportunidad de charlar esto con una maestra que se llama Nelly Mina, que hacían unos talleres en jardines infantiles sobre saberes negros y esto, y ella decía que en ese momento de la novela de la esclava blanca, los niños jugaban a la esclava blanca, entonces los niños blancos persiguiendo a los niños negros y pegándoles. Y jugaban a eso, y los niños afro también hacían parte de ese juego porque eso era lo que veían en televisión. Es súper dañino el contenido que nosotros le podemos poner ver a los niños. Y creo que el único contenido valioso que se ha podido desarrollar ha estado alojado en los canales públicos regionales. El tema del profesor Supero, yo tengo como sentimientos encontrados con eso porque me parece muy valioso que pongan a un profesor que además lo explican que es no sé quiéncito y que le pasó tal cosa y que ahora defiende la justicia idiomática, y ese profesor Supero puede ser un referente, pero contrasta con la cevichica, que además el nombre me parece terrible que le pongan así, porque también es eso, es conectar de una vez lo negro con camarón y con ceviche. Exacto, con camarón y con ceviche. Entonces, cuando tú conoces a una persona del Chocó que no le gusta el camarón, dices, uy, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo si usted es negro? ¿Por qué? ¿Cómo así? Y lo mismo, ay, usted no sabe bailar y usted tan negro y no sabe bailar. Ese nombre de la cevichica me parece terrible, pero además la cevichica tiene un acento particular y el profesor no. Entonces ahí vamos viendo también lo que llaman interseccionalidad, y es que también el trato y la idealización y cómo pintan a las mujeres negras viene siendo distinto también.
Entonces la cevichica tiene este acento particular, pues muy autóctono, que no es realmente interpretado por una persona del Pacífico y súper impostada y súper exagerada, ¿sí? Entonces cuando van a ver a una niña le van a decir, hola cevichica, ¿cómo está? O sea, sí, Sí, cuando sí, van, total. yo tengo ahí sentimientos encontrados con el profesor Supero, pero sé que Telepacífico, sé que Señal Colombia tiene una serie de contenidos que han tratado de visibilizar la realidad de los territorios, son documentales, hay una serie también, una radionovela que se llama Los Hilos de Ananse, que fue, digamos, auspiciada por la Radio Nacional. Y en internet también hay ahora una productora que se llama Cimarrón Pro, que es una productora de mujeres negras, están empezando a desarrollar contenidos, pero vamos a tener que hacer una tarea ardua como para concentrarlos y divulgarlos también. Las películas que ahora salieron, como Chocó, Somos Calentura, hay que girar un poquito a eso, al contenido sobre todo independiente. Y ya en plataformas digitales vamos a ver, es más que todo, pues, contenido afuera, pero que sirve y que creo que es muy bueno para también entender las dinámicas de racismo en el mundo. Ya pues Netflix está Sí, llena, tiene muy llena, buenas. llena de series muy buenas como Querida Gente Blanca, la historia se me olvida el nombre, pero está la historia de la primera mujer, Madame C.G. Walker. ajá, Nancy Sí, Walker. Esa es muy buena, además muy porque buena, es sí. la primera mujer negra que se hizo millonaria, pero ella se hizo millonaria haciendo crema para alisar el cabello. Que eso también en un momento tuve una discusión muy compleja por eso, porque esto es súper dañino y niega totalmente la identidad, pero eso de alisarse el cabello es exclusivo de personas negras. Es una decisión que las mujeres tienen que, digamos, pensar y concienciarse, es un proceso individual que tampoco nos va a poner como a enfrentarnos entre crespas y alisadas, Sí, pero, total. pero sí también ha hecho parte desafortunadamente de la cultura. También ay, se me olvida, es que soy súper mala para los nombres de las series, pero también está la historia el origen del rap. She's Gotta Have It, que es una adaptación de una película de Spike Lee, Ujú. y en Colombia, bueno, es que ahí sí me corchas un poco, pero Bueno, sí, yo lo veo, o sea, yo lo que veo, lo veo es a través como de redes sociales y de gente que conozco. bueno, ya para terminar, que ya me alargué, pero no importa porque estamos aprendiendo mucho. Quisiera que me explicaras un poquito de cómo podemos combatir el racismo. Me refiero en tema de, bueno, ni siquiera combatirlo, cómo replantearnos esos pensamientos y esas ideas y dejar de decir que el racismo no existe en nuestro país. Primero hay que aceptarlo, yo creo que hay que aceptarlo, y ese es el paso más difícil. Estamos ya un poquito, como tú me decías al principio, agotados de tener que explicarlo y ya y el tema ahora es coyuntural, ahora digamos que se está volviendo tendencia un poco más porque también he visto que la gente pues por pegarse a la tendencia Ujú. habla de racismo para bien o para mal, pero es también una cosa de pegarse a la tendencia. Ujú. Pero lo primero es reconocerlo y ahí está un poco difícil, complejo el tema, pero lo que te decía es que estamos también un poquito ya cansados de tener que decirles, miren que sí hay, sí, ¿no? O sea, ya digamos la lucha contra el racismo debe trascender a convencer a la gente de que lo hay. Ujú. Ahora tenemos que pasar es a mejorar, a generar de verdad pues políticas que lo reconozcan y que lo combatan desde lo social y desde lo económico. La gente piensa a veces, y hay un amplio sector de la comunidad afro y del movimiento que piensa que el racismo simplemente es un tema de mercado y que Ujú. si nos hacemos ricos, no, y que si nos hacemos ricos nos van a dejar de discriminar, y no es verdad. Vas a tener la oportunidad de acceder a unos espacios y a unos círculos, pero las condiciones digamos, de desigualdad, o sea, si todos tuviéramos la oportunidad de equilibrar en la población, dentro de la comunidad afro, de equilibrar nuestras condiciones económicas y acceder en igualdad de oportunidades a universidades públicas y a empleo, sería otro tema, pero no, o sea, que yo me haga rica, yo en particular, Eliana Valencia, no va a eliminar el racismo en Colombia, sino que un Ujú. grupo de amigos o que un sector que además va a ser mínimo en comparación con la cantidad de personas blanco mestizas que son Ujú. ricas,
eso no va a eliminar el racismo, entonces el racismo no es una cuestión de mercado. Lo hablábamos en un conversatorio, creo yo, que no se va a acabar, pero con el tiempo se va a volver obsoleto, se va a volver algo que no está en tendencia, va a ser algo que no, un acto racista va a ser algo que la gente no va a dejar pasar, y las redes sociales van a ayudar mucho a eso, porque si no hubieran celulares, smartphones, que hubieran grabado la muerte de George Floyd o el asesinato de tantas personas, creo que pues, seguiríamos también igual, pero creo que el tema de las tecnologías de la información va a contribuir mucho a que esto pase. Y creo que aparte, desde lo personal, las personas tienen que ser un poquito empáticas. La palabra es empatía. Si no lo entiendes, listo, documéntate. Yo creo que es cierto que no es nuestra tarea explicarles por qué son racistas, pero pues tampoco, en mi caso particular, pues me voy a negar a la oportunidad y la empatía es clave, y si no eres empático, pues mejor apártate, pero no digas cosas como que los negros son más racistas que los blancos, o son pobres porque quieren, o eso les pasa por ser negros. Sí. Que por si no estás de acuerdo, es mejor quedarte callado y pues que sigas haciendo tus cosas aparte, y que nos dejes a nosotros en lo que estamos haciéndolo como lo hacemos. Y creo que ahí de pronto yo podría agregar el tema en mi caso lo que yo trato de hacer es abrir conversaciones en casa y más con niños. Al final de cuentas no es como decirle pues entonces, o sea, no es mostrar la realidad tan negativa, o sea, no le voy a poner a un niño el video de George Floyd, pero sí sentarme a explicarle, o sea, lo he tratado de hacer, por ejemplo, con mi primita, decirle, mira, o sea, jugando Adivina quién, que yo lo pensaba, yo decía, es un juego tan difícil de hacer porque también permite que haya un racismo en el mismo juego, porque las cartas, o sea, las facciones son exageradas para las personas afro que se encuentran en el juego, entonces yo decía, en todo está exacto. Y la educación también es la clave, y si nosotros hacemos un esfuerzo, también los niños son unas esponjas, todo el mundo lo dice y lo sabemos, pero si nosotros le damos una información adecuada a los niños para que ellos reciban la diversidad como lo que es, el respeto a la diferencia, seguro mañana vamos a hacer un país mejor. En todo, o sea, con toda seguridad. Pero aparte de eso, pues tenemos que vivir el día a día, y en lo cotidiano para mí también está el hablar de apostarle a la juventud negra, que somos adultos y otras generaciones más mayores que yo, pues ya nos dimos la pela, ya los que pudieron estudiar, estudiaron, los que pueden trabajar, trabajan, ¿sí? Y de cierta forma u otra ya están educados y tienen sus percepciones. Pero hay un amplio sector, o sea, la mayor parte de la población en Colombia es juvenil. Y desde ningún punto de vista, ni siquiera en particular desde el enfoque diferencial afro, nadie le está apostando a la juventud, o sea, nadie, no dan un peso por esta gente. Y eso hay que cambiarlo también desde el Estado, desde la misma cooperación internacional. Automáticamente pensar que los jóvenes no quieren hacer nada ni están haciendo nada es un error. Y así se abordan las políticas en Colombia, como ahora están los jóvenes y están en una esquina fumando marihuana, vendiendo coca, vareta y bazuco, y ellos nunca quieren hacer nada, porque los jóvenes son así, porque son rebeldes, porque pero no volteamos a mirar que hay un montón de jóvenes, no sé, apostándole al baile, a la danza, a la ciencia, desde donde pueden, y es como vamos a hacer políticas para los jóvenes que no hacen nada, y no es verdad. Entonces es mejor hacer políticas para los jóvenes que sí hacen y tienen un potencial, y eso es el error también, o sea, si no cambiamos la forma de cómo el Estado formula sus proyectos, cómo el Estado, la cooperación y las organizaciones civiles formulan sus proyectos para los jóvenes, decirle a eso, en lo particular en el enfoque étnico, hay mucho potencial. Y creo que si nosotros le damos una oportunidad a este grupo de jóvenes, también el país podría cambiar más rápido que lo veremos con los niños en la educación. Exactamente. Antes de cerrar con este tema, y por eso no he compartido tanto de lo de George Floyd, creo que está pasando lo mismo que pasó hace un año con la Amazonía, que todos estábamos, oren por la Amazonía, hagan por la Amazonía, pero eso fue un tren mediático, como nos subimos al parche de subir posts,
pero no cambiamos realmente muchas cosas, no cambiamos nuestras actitudes y seguimos consumiendo plástico y no cambiamos la forma de donde nos llegan los productos, y desafortunadamente a mí me da mucho miedo que esta situación sea lo mismo, que digamos no al racismo, pero no cambiemos nuestro lenguaje, no dejemos de decirle cuando hay una niña afro y una niña de tez blanca, entonces uno le dice a la niña blanca niña y a la otra le dice negrita, porque eso hace parte de lo que hacemos y hace parte del racismo. Bueno, Eliana, mil gracias por haber participado. Algo que yo hago cada episodio es que le pido al invitado que dé un consejo para las personas que nos escuchan, si quieres que sea del tema o que sea de, no sé, un consejo para la vida. Entonces, cuéntame cuál sería tu consejo. El temor que tú tienes de que pase, pues es latente, sí, puede que suceda, creo que esta Trend Topic puede ir en caída, o puede estallar discusiones globales sobre discriminación racial. Pero el consejo para mí es que la gente se documente, que escuchen, que abran sus ojos y sus orejas para prestar atención a las injusticias sociales, a las injusticias raciales, y que no basta con no ser racista, sino que hay que ser antirracista. Hay que de verdad cambiar prácticas en el lenguaje y en las actitudes que ponen a las personas de una etnia diferente o de una condición social diferente o de una orientación sexual diferente en otro nivel. Hay que parar, el mundo nos está obligando a parar, entonces tenemos que aprovechar que estamos en pausa para ver el panorama general, y hay que apostarle a la educación a las niñas y a la juventud. Creo que eso también ahí es otro consejo. Pues mil gracias por aceptarme la invitación. Lo repito lo que dije al principio, pero sí, esto no es un tema que nos deberían explicar, sino que es un tema que ya tenemos que cambiar y tenemos que ser más conscientes, y ya no hay excusa de decir, ay, no, es que no hay información o no hay forma de documentarnos. No, o sea, ya San Google va a dar la información que uno necesite, o en post. Yo he estado, o sea, literalmente para este episodio tengo como 15 publicaciones que he leído de organizaciones de todo el mundo. Entonces la información está ahí, solo es querer buscarlo y no quedarse solo con postear una imagen negra, sino haber un cambio, porque al final de cuentas es eso. No está mal tratar de cambiar nuestras actitudes, pero que va más allá. Entonces, pues mil gracias a ustedes por escucharnos. Antes, dime, Eliana, las redes de Afro Raíces, ¿dónde los podemos encontrar? Estamos en Twitter como afroraíces_col y aparecemos como Afro Raíces Colombia, en Instagram también Afro Raíces_Colombia, y en Facebook como Colectivo Afro Raíces. También pueden seguir a muchas páginas que tenemos ahí vinculadas y asociadas, colegas y amigos que se dedican también a esto todos los días, como Cimarrón Producciones, la página Francia Márquez, todos nuestros referentes. Ya para cerrar, recuerden seguirnos en Twitter como Crecimiento Experiencial, en Instagram también como Crecimiento Experiencial. Espero que tengan una semana muy buena y nos vemos en un siguiente episodio.